lo que allí ocurra, y algunos señalan que está ejerciendo, digamos, presión política a través de estas manifestaciones para crear un clima, digamos, electoral más preocupante frente a la opinión pública. Ahora, insisto, desglosar la política y de la economía o la economía de la política acá en la Argentina o en otra parte del mundo es absolutamente impensado, Xavier. O sea que, en conclusión, me quedan 30 segundos, José Manuel, analizar esto desde el punto de vista solamente económico o analizarlo desde el punto de vista político sería un error. O sea, tenemos que combinar ambas variables, el factor económico por un lado, pero no quitar de la ecuación el tema político de las elecciones en octubre. Absolutamente, esa es la respuesta. José Manuel Rodríguez, desde nuestro buró en Buenos Aires, fue un gusto haberte tenido en el programa, José Manuel. El gusto es mío, Xavier, muy buenas noches. ¿Quién gana hoy? La operadora de telefonía estadounidense Sprint. ¿Por qué? Por el interés que despierta. Así lo muestra la nueva oferta de compra que le ha lanzado la firma de telecomunicaciones japonesa SoftBank. Esa empresa ha mejorado en $1.500 millones su propuesta para la adquisición de Sprint, que queda ahora en $21.600 millones. La nueva oferta se produce mientras los accionistas de la tercera operadora de telefonía móvil de Estados Unidos paralizaron la contraoferta que recibieron por parte de Dish Network. Además, algunos de ellos, como el fondo de inversión Paulson & Company, ya mostraron su satisfacción con la oferta japonesa. De cumplirse la operación entre Sprint y SoftBank, se trataría de la mayor compra en el extranjero de una compañía japonesa. Por el interés que despierta y la buena recepción que recibió en la bolsa, sus acciones subieron este martes más del 2,3% en Nueva York. Sprint se lleva la medalla de oro de CNN, dinero. ¿Y quién pierde hoy? Los viajeros en Europa. ¿Por qué? Escuche. Porque son los más afectados por la huelga de 2 días convocadas por los controladores aéreos en Francia y que el miércoles prevén secundar de distintas maneras sus compañeros en otras 10 naciones. Ups. El paro en Francia ha provocado este martes la cancelación por el momento de 1.800 vuelos. Los controladores protestan por sus condiciones de trabajo, pero también por el proyecto de la Comisión Europea de crear un cielo único europeo. Tras años de fracasos, el Ejecutivo Europeo quiere acabar con la fragmentación del espacio aéreo en la Unión, que cuesta hasta 8.000 millones de euros al año. París y Berlín han pedido que se postergue esta unión aérea y los sindicatos de los profesionales temen que la medida suponga la privatización de muchas actividades hasta ahora en manos públicas. Por el sufrimiento que le espera estos días, le damos a los viajeros la medalla de cartón de CNN, dinero. Booz Allen y la seguridad nacional en Estados Unidos. Este es el tema de hoy. ¿Habías oído alguna vez Booz Allen Hamilton? Salvo que estés analizando compañías que trabajan para el gobierno o trabajes en el mundo de inteligencia, ni te habrás enterado. Pero las serias revelaciones de Edward Snowden y en un ex empleado de la empresa sobre programas de inteligencia del gobierno de Estados Unidos tiene a la secreta Booz Allen viviendo una pesadilla de relaciones públicas y a nosotros indagando más sobre la relación entre las empresas y el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién es Booz Allen? Así llaman en Washington a Booz Allen Hamilton. Es una firma de consultoría sobre tecnología. Es uno de los contratistas más importantes del ejército estadounidense. Booz Allen es un claro ejemplo donde no sabemos dónde termina el gobierno y empieza el negocio. ¿Por qué? Observa. De los cerca de 5.800 millones de dólares en ventas anuales reportadas entre el 2012 y 2013, el 99% de esas ventas, ¿sabes de dónde provienen? Del gobierno. Cerca de 3 de cada 4 de los 24.500 empleados que tienen ahora para marzo 31 tienen autorización para acceder a información secreta. Esta empresa es claramente un negocio de puerta, lo que llaman puerta giratoria. O sea que existe una transferencia constante entre funcionarios del sector privado y viceversa. Claro, esto sucede con otras industrias como la banca, defensa, seguro, pero claramente el negocio y el personal están muy relacionados con el gobierno estadounidense. Esto es lo que pasa. ¿Por qué todo esto? Después del 11 de septiembre del 2001,
el gobierno federal tuvo que hacer toda una reorganización de su aparato de inteligencia y seguridad. Ante la demanda de seguridad en Estados Unidos, lógico, después que nos metieron 2 aviones en 2 edificios y otro en Washington, el gobierno comenzó a delegar parte del servicio a empresas privadas que se conocen como contratistas. No sabemos la cantidad de dinero que las agencias de seguridad del gobierno gastan en contratistas. Sabemos que el gobierno federal entrega cerca de 517 mil millones de dólares a contratistas para pagar desde la fabricación de submarinos hasta el servicio de limpieza. Pero contratistas por servicio de inteligencia, no sabemos. ¿Por qué? Porque es información clasificada. Según el Washington Post, cerca del 30% de la fuerza laboral en el servicio de recolección de información proviene de contratistas. Y hay una preocupación que la seguridad nacional cada vez dependa más de empresas privadas, de contratistas. El 20 de septiembre del 2011 se dieron unas audiencias en el Senado sobre este mismo tema. ¿Existe un balance beneficioso entre la seguridad nacional y el uso de contratistas? Algunos senadores expresaron preocupación porque el balance no es real y el gobierno está dependiendo demasiado de contratistas para este servicio de inteligencia. Sin entrar en el debate si Edward Snowden es un héroe o traidor por lo que hizo, porque eso va a depender de qué posición tome sobre el tema de seguridad nacional o sobre si actuó solo o no. Algunos preguntan si se hubiera evitado, si el servicio de inteligencia hubiera estado en manos del gobierno. No lo creo, porque es muy difícil para una compañía o gobierno lograr atrapar a todos los lobos solitarios. Pero el caso de Booz Allen muestra 2 cosas. Que en la medida que el gobierno se hace más complejo, mayor es la dependencia y la relación entre las empresas privadas y el gobierno, que a veces nos hace difícil dibujar una línea clara entre ambos. Y 2, ¿no es mejor que ciertos métodos y trabajos de inteligencia estén dentro del gobierno? No lo sé, pero la pregunta está. Toma nota. Preguntamos, ¿supone una invasión de la privacidad un programa de extracción de datos? Más adelante vamos a analizar este tema caliente en Estados Unidos. Pero antes, una transacción en Estados Unidos tiene bajo la lupa de las autoridades brasileñas a Petrobras. La historia al volver a CNN, dinero. Estamos leyendo tus comentarios. Nuestra pregunta en Facebook, simple. ¿El nuevo enfrentamiento entre el sector agrícola y el gobierno de Argentina es económico o un pulso político antes de las elecciones? Vota, opina en nuestra página de facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero es patrocinado. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Pasamos a Brasil, ya que Petrobras será investigada por presunta evasión de divisas. El Ministerio Público Federal del país intimará a la actual dirección y a algunos exdirigentes de la petrolera estatal para que ofrezcan explicaciones sobre la compra de la refinería de Pasadena en Estados Unidos. Concretamente, la empresa deberá explicar por qué pagó 1.180 millones de dólares por una plataforma industrial adquirida por un grupo belga en el 2005 en apenas 42,5 millones de dólares. Según el organismo público, los números revelan una posible compra por un valor superior al real y denota la eventual práctica de fraude en perjuicio de los contribuyentes brasileños. El fiscal que instauró el proceso aseguró además que los 1.180 millones de dólares pagados por Petrobras habrían sido remitidos al exterior sin autorización legal, lo que tipifica el crimen de evasión de divisa. De Brasil nos vamos para Honduras. ¿Por qué? El gobierno pagará con alimentos parte de la factura con Petrocaribe. Esto sucede luego de su reingreso el 5 de mayo a esta iniciativa que ofrece combustibles con pagos preferenciales. El gobierno del presidente Porfirio Lobo comprará a pequeños y medianos productores su cosecha para luego entonces exportarlos a Venezuela y así cancelar parte del pago por los combustibles que recibe. Elvin Sandoval nos tiene más de esta noticia.
Los excedentes en la producción de algunos rubros forman parte de la lista que ha priorizado el gobierno para exportar a Venezuela y así pagar parte de la factura por los derivados del petróleo que recibirá a partir de junio, luego de su reingreso a Petrocaribe el pasado 5 de mayo. Los productos que nosotros hemos considerado de momento serían café, aceite de palma africana. También hemos estado analizando el envío de carne de res, carne de cerdo, embutidos, carne de pollo, lácteos. Honduras fue suspendida de Petrocaribe tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Con su reingreso a este beneficio, el país centroamericano deberá pagar el 60% de la factura cada 2 meses y el restante 40% en 25 años, con 2 años de garantía y un interés anual del 1%. Se exportarán unos 60 millones de dólares mensuales en diversos productos a Venezuela, como parte del pago bimensual que debe hacer por recibir los combustibles. Uno de los rubros que están dispuestos a aprovechar este beneficio es el de los avicultores. Actualmente la industria avícola nacional pues atraviesa por un buen momento, el país pues llena requisitos, somos libres de enfermedades y esto nos permite poder entrar a tener capacidad de exportar, llámese huevo y pollo a países que tienen altos consumos como Venezuela. Los productores de granos básicos están motivados con la iniciativa, pero aseguran que para que dé fruto deben recibir incentivos del gobierno para incrementar la producción de maíz y frijol, que al año superan los 13 millones de quintales. Si no hay un fondo para poder arrancar a la preparación de esas tierras, a la preparación de esos riegos, va a ser difícil poder sostener, arrancar con ese proyecto y tener esa cantidad, porque para eso tendría que quedarse el país también sin tener que comer, que también daría lástima mandar una producción y saber que este pueblo está sin la comida. El gobierno asegura que ya tiene programas para mejorar la producción y exportar a Venezuela sin descuidar la demanda del mercado nacional. Se crearán proyectos para ejecutar cualquier tipo de producción hacia pequeños, medianos o grandes productores. El gobierno del presidente Lobo aseguró que el fondo económico que generará el pago subsidiado del convenio con Petrocaribe será utilizado en la construcción de viviendas para familias pobres, proyectos hidroeléctricos y mejorar los cultivos de los pequeños productores agrícolas. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa. Vamos a Ecuador. La minera Kinross Gold abandona Ecuador por falta de un acuerdo fiscal con el gobierno. En un comunicado, la compañía canadiense anunció que no continuará con el proyecto Fruta del Norte, estimado en más de $1.000 millones hasta el 2015, por desacuerdos en temas legales y económicos con las autoridades locales. La decisión de Kinross Gold llega tras 2 años de negociaciones entre las partes. ¿Qué sucedió finalmente? El gobierno de Rafael Correa se negó a modificar un impuesto del 70% a los ingresos extraordinarios y la minera no aceptó la condición. El yacimiento Fruta del Norte, ubicado en la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe, posee grandes reservas de plata y oro. Vamos a quedarnos con Ecuador porque el presidente Correa anunció que el país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo económico. Y como nos cuenta Andrés López, el eje principal de esa etapa es el cambio